Forgotten Memories es un FNAF fangame que se encuentra en Roblox, tratándose de un juego en primera persona de recorrido libre, con un total de 5 noches. En esta oportunidad conocerás la historia resumida y explicada que posee dicho juego. Años después del cierre de Freddy Fazbear Pizza, el local ha sido vendido, perteneciendo ahora a la cadena de comida rápida llamado Tony's Tacos. La empresa tiene intenciones de renovar el establecimiento y crear una mejor experiencia para los niños y adultos. Un diario encontrado en el juego menciona que el 10 de junio de 1987 se ha dado a conocer que el cierre es debido a que en la localización de Freddy Fazbear Pizza, la cabeza de un niño fue mordido por Freddy. Además, después, el 11 de junio de 1987, encontraron 4 cuerpos de niños adicionales dentro de los trajes de los animatrónicos. El diario también menciona que un ingeniero de los animatrónicos llamado William Afton ha desaparecido un día después del incidente. Como era de esperarse, mientras se progresa con la renovación del mencionado local, la empresa va a requerir de guardias de seguridad nocturnos para vigilar, conservar y mantener la integridad de tanto los animatrónicos como del lugar en sí. 4 personajes deciden tomar el puesto, trabajando en conjunto en cada una de las noches: Amber, Jay, Todd y Travis. En un comienzo, durante una charla mientras viajan en auto hacia su lugar de trabajo, se revela que se deseaba escoger este empleo debido a que se veía simple de llevar a cabo y para ahorrar más dinero, bajo las palabras de Todd, mientras que los demás confirmaban que no se sentían seguros, ya que el lugar daba muy mala espina. Cuando logran llegar al local, se observa como el icónico animatrónico Freddy se activa cuando sus ojos comienzan a brillar con una luz interna. El chico del teléfono otorga las respectivas instrucciones para llevar a cabo todo lo necesario en cada una de las noches. El local posee 2 generadores que, cuando comienzan a funcionar mal, se debe arreglar en la habitación Parts and Service. De lo contrario, la energía se cortará y el reloj detendrá su avance. A su vez, en el apartado de arcade se encuentra la palanca que restaura la ventilación en caso de que este mismo funcione mal. Si no es arreglado, la falta de oxígeno puede acabar con la vida de los trabajadores. En un comienzo se debe tener cuidado con Freddy y Puppet, pero a medida que avanzan las noches, un nuevo animatrónico se irá activando. En la tercera noche, el chico del teléfono confirma con sus palabras que es consciente de los movimientos y actitudes agresivas de los animatrónicos que ahí se encuentran, mencionando después que no está permitido que discutan sobre el tema a personas que no pertenezcan a este establecimiento. Debido a lo anterior mencionado, presentará un documento legal en el que todos deberán firmar, para asegurar de esta forma que nadie revele esta información al público, quizás para evitar disminuir la reputación del local que están renovando. Al completar el turno aparecerá el contrato. En resumen, habla sobre no difundir absolutamente ninguna información que corresponda al local de ninguna forma posible, incluyendo la experiencia vivida de los trabajadores, situaciones internas entre la CEO de la compañía, condición de los animatrónicos, etc. Si se acepta dicho contrato, se continúa el juego hacia la siguiente noche. En caso contrario, si se rechaza el contrato, aparece una escena con el rostro sombrío de Freddy, con una diminuta iluminación y sus ojos iluminados, mencionando que te vas a arrepentir de haber escogido esa elección. Acto siguiente, se continúa a la siguiente noche. En el último turno nocturno, al chico del teléfono se le escucha bastante agitado y asustado mientras mantiene comunicación con los trabajadores. Menciona que algo ha estado ocurriendo de lo que ellos no tenían conocimiento antes. Cuando va a transmitir lo realmente relevante, es interrumpido por lo que parece ser un animatrónico, golpeándole la puerta con intenciones de entrar y acabar con él. Sin que la puerta sea aún derribada y estando a salvo, da a conocer que toda la cadena del restaurante Tony's Tacos es un intento de encubrimiento. Recordemos que el encubrimiento es un delito penal que consiste en la realización de acciones o en la omisión de actos
para dificultar o impedir el trabajo de investigar un delito o identificar a sus autores. El chico del teléfono menciona también que él ha sido contratado para permitir trabajar a otras personas en el turno nocturno, algo así como el trabajo de la profesión de recursos humanos. Pero algo salió mal, dicho en sus palabras, y ahora le persiguen sin saber la razón del porqué. Mientras se escuchaba cómo golpeaban cada vez más fuerte su puerta, añadía que no deben confiar en los dueños de Tony, ya que ellos son la mente maestra detrás de todo esto, mencionando que ellos tienen a sus animatrónicos bajo su voluntad, queriendo decir que son ellos quienes les da órdenes. Después de lo anterior mencionado, se escucha el jumpscare de un animatrónico, dando por hecho que el chico del teléfono ya no se encuentra con vida. Después del terrorífico descubrimiento sobre las verdaderas intenciones que llevan como producto al encubrimiento, se lleva a cabo el último esfuerzo para sobrevivir la última noche, para luego escapar y no volver jamás. Al finalizar el turno, se inicia una cinemática, donde se observa a los 4 trabajadores haciendo un esfuerzo por huir. What are you doing? It's stuck. Hurry up. Punch it or something. Hey, something's coming. Whoa, Hurry. hurry. What the? El juego no da más información al respecto sobre los trabajadores, pero con la escena antes observada, se podría llegar a intuir que actualmente ya no se encuentran con vida. Acto siguiente se muestran los créditos. Con todo lo ocurrido, nos queda la siguiente incógnita. ¿Quién es la mente maestra detrás de todo esto? Recordemos lo antes mencionado por el chico del teléfono, que hablaba sobre que Tony's Tacos en realidad era un intento de encubrimiento, y combinemos esa información con lo encontrado en el diario al comienzo, que decía que William Afton desapareció un día después del incidente. Mi teoría sería que la mente maestra detrás de todo lo ocurrido en relación a Tony's Tacos es William Afton. El encubrimiento sería para ocultar las pistas de que William, como ingeniero de animatrónicos, programó a Freddy para comerse al niño. Además, también para encubrir todo rastro que lo delaten por asesinar a los otros 4 niños que fueron encontrados dentro de los trajes. Recuerden que esto es solo una teoría, puede ser cierto así como también erróneo. ¿Qué opinas tú? ¿Crees tener una teoría al respecto en relación a todo lo hablado sobre este juego? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. El final de este juego promete ser el mismo, firmado o no el documento anteriormente mostrado. Este vendría siendo el resumen del FNAF Fan Game Forgotten Memories que se encuentra en Roblox. Si te ha gustado el vídeo, déjame tu like y suscríbete para que nos veamos en la próxima. Cuídense y que tengan un excelente día.